Primero que todo, agradecerle a todos los participantes de las semanas farmacéuticas que se están uniendo. Ya este es nuestro tercer y último día de semana farmacéutica del área de industria. Agradecerles la presencia tanto en estas charlas como en las anteriores. Y esperamos que prontamente, bueno, pronto vamos a subir lo que sería el tema de las grabaciones como tal. Y se las vamos a mandar a sus correos a quienes obtuvieron o quisieron comprar la certificación. Y ahora, sin tanto demora, voy a presentar al siguiente expositor, que es el químico farmacéutico Oscar Bastías, químico de la Universidad de Chile, en la cual ha realizado varios cursos y varias especializaciones en lo que sería el área en radiofármacos. Nos va a presentar ahora su charla. Así que le doy todo el espacio a usted, don Oscar, para que pueda presentar la charla el día de hoy. Eh, Buenas tardes, gracias Edgardo. Agradecer a la NECIF por la invitación, para poder compartir un poco de mi experiencia en esta rama dentro de la carrera. Para comenzar la presentación, bueno, el título es Radiofármaco, una visión farmacéutica, que puede sonar bastante simplista y redundante, porque desde que uno empieza en la carrera, te perfilan para entender que es líder en el manejo de medicamentos. Sin embargo, en el área de radiofármaco, eso no es así. Eh, es un área en la cual estamos súper al debe como profesionales, a pesar de que son fármacos. Eh, Antes de comenzar con la presentación, déjenme contarles un poco qué hago yo, a qué me dedico. Bueno, mi nombre es Oscar Bastía, soy químico farmacéutico de la Universidad de Chile. Hice un diplomado hace bastantes años ya, 14 años aproximadamente, 15 que estoy ejerciendo en buenas prácticas de manufactura, con énfasis en auditorías de calidad. Y comencé mi carrera profesional en el área industrial. Eh, Después de 7 años, llegué al área de radiofármaco, a la primera, no, a la segunda, bueno, al primer laboratorio que tenía ciclotrones en Chile, privado, porque la Comisión Chilena de Energía Nuclear tenía un ciclotrón desde hace ya un rato antes. Y ahí comenzó mi carrera en el área de radiofármaco. Actualmente trabajo en una empresa que se llama IQ Medical Service, que no opera en Chile, es una empresa que opera en Estados Unidos y me desempeño como especialista en aplicaciones. Es decir, vamos asesorando a laboratorios a través del mundo donde se necesite poner una instalación de radiofármaco, eh, y lo asesoramos para el tema operativo y poner en marcha los laboratorios. Bueno, lo que vamos a revisar hoy día en esta presentación es un poco de historia muy, muy básicamente para poder centrarnos, o sea, para poder dar un contexto de radiofármaco, algún tipo de clasificación de ello, lo que corresponde a la legislación específicamente chilena, porque también hay bastante diversidad en legislaciones con distintos países. Hay algunos países donde se consideran dispositivos médicos, otros países que ni siquiera tienen legislación respecto a estos medicamentos. Y como último, el rol del farmacéutico en la industria de radiofármaco, más que todo una perspectiva personal de lo que me ha tocado ver estos 8 años trabajando en el rubro. Para comenzar, un poco de historia. En el mundo los radiofármacos comenzaron en 1930 con el primer ciclotrón, que fue creado este equipo por Ernest Lawrence. Ciclotrones van a escucharlo mucho en radiofármacos, sobre todo en fármacos PET, porque son aceleradores de partículas eh, que son angulares, no son lineales, y lo que hacen básicamente es producir material radioactivo. El más conocido es el flúor 18, por lo menos en el rubro, que es el que se utiliza
eh, se utiliza para la marcación de los radiofármacos PET. Entonces, este rubro empezó en los años 30, ya en los 40 se generaron las primeras dosis terapéuticas de yodo para tratamiento de tiroides. Eh, el yodo 131 se genera por reactores y no por ciclotrón. Y ya en la década de los 70, este tipo de tecnología llega a Chile, dando el inicio de las primeras producciones de radiofármaco. A mediados de la década de los 70 se crea el Instituto de Medicina Nuclear y primer laboratorio de radioisótopo y radiofármaco en Chile. Y ya en el 2000, alrededor del 2002, a Chile, a la Comisión Chilena de Energía Nuclear, llega el primer ciclotrón, que como les comentaba antes, es el acelerador de partículas del cual se obtiene principalmente flúor, por lo menos en Chile. Denme un segundo. Bueno, y como ya les comentaba que el primer ciclotrón llegó a la Comisión Chilena de Energía Nuclear, que era parte gubernamental, el desarrollo de la industria comenzó en 1995 con CGM Nuclear, que fue una empresa que se creó o que la crearon personas que trabajaban en la Comisión Chilena, se independizaron y formaron su propia empresa eh, para producción de radiofármacos. Lo que producían ellos principalmente eran un tipo de radiofármacos que se llaman kit fríos, que los vamos a ir viendo en el transcurso de la presentación. Y luego en el 2010 se funda Positron Pharma, que es la empresa que tiene el primer ciclotrón privado, es la primera empresa privada que logra instalar un ciclotrón en Chile. Y específicamente ellos desarrollan la fabricación de radiofármacos PET. Eh, entonces, para empezar, necesitamos tener un poco de conocimiento de los fundamentos de radiofármaco. Vamos a hacer una visión bien somera de qué es lo que son y algunas clasificaciones para poder ir entendiendo el contexto en el cual después uno se desarrolla como farmacéutico en el área. Eh, lo primero o lo básico es que los radiofármacos son productos químicos que poseen átomos radioactivos. Son moléculas que son capaces de llegar a algún target en el organismo a nivel de receptores y a estas moléculas que son diversas se les adiciona por distintos tipos de enlaces un isótopo radioactivo que es el que permite después poder hacer seguimiento a esos medicamentos en el organismo. Principalmente se utilizan para diagnóstico y tratamiento. Las técnicas que más se utilizan para diagnóstico son las técnicas PET, que es la abreviación en inglés de tomografía de emisión de positrones, y las técnicas SPEC, que es tomografía por emisión de positrón único, de fotón único. Entonces, estas dos técnicas se diferencian en el tipo de radiación que produce el isótopo que se utiliza. Y también, bueno, se realiza terapia con radiofármaco, principalmente para tipos de cáncer. Según definición de FDA, un radiofármaco es cualquier sustancia definida como droga que exhiba desintegración espontánea de núcleos inestables con la emisión de partículas nucleares o fotones. Y sus características comunes es que contienen un radionúcleo, se administran en cantidades traza y no presentan efectos farmacológicos. Algunas clasificaciones de radiofármacos o cómo los podríamos agrupar es por el tipo de obtención de los isótopos. Hay radiofármacos, hay isótopos para radiofármacos que se obtienen por reactores nucleares, como es yodo, tecnecio a partir de molibdeno, y hay otros isótopos que son producidos en ciclotrones. La gracia del ciclotrón es que es un equipo mucho más pequeño que un reactor.
y permite no depender de material radioactivo como tan peligroso en su manipulación. También se pueden clasificar por los tipos de radiaciones que producen. Hay radiofármacos que producen desintegración de partículas alfa, de partículas beta y de fotones. También van a poder clasificarse por los tipos de enlace que forman el isótopo con el ligando, que pueden ser por enlaces covalentes, de coordinación, enlace iónico. También se pueden agrupar por los tipos de isótopos de los elementos, ya sean metálicos o no metálicos. Generalmente, dentro de los metálicos, los más usados en Chile son lutecio 177, galio 68, y de los no metálicos, el principal es el flúor 18, que es el que más se utiliza para marcar flúor de oxiglucosa, que ahí se los voy a mostrar más adelante. También puede ser clasificado por el tipo de uso, ya sea para tratamiento diagnóstico y por su forma farmacéutica, que es algo que después vamos a revisar que puede ser más interesante para nosotros como farmacéuticos. Eh, denme un segundo. Bueno, aquí hay un esquema un poco de la clasificación de radiofármacos. Esto es básicamente lo que yo he visto a través de mi experiencia en Chile, ya que en general en el mundo se trabajan con mucho más isótopos, pero los que tenemos, con los que se trabaja actualmente en Chile son los que cubren la mayor cantidad de patologías de las cuales sufre la población y que pueden ser tratadas con este tipo de medicamentos. Entonces, con una clasificación, o lo que les quería mostrar ahora, es una clasificación a partir de los radiofármacos que son de diagnóstico y aquellos que son de tratamiento. Los de diagnóstico pueden trabajar o operar en técnicas SPECT, que ya les había comentado, o técnicas por tomografía de emisión de positrones o tomografía por emisión de positrones acopladas a tomografías computacionales. Y dentro de las técnicas SPECT, el principal radioisótopo utilizado es el tecnesio 99 metestable, que se utiliza con distintos ligandos para diagnóstico de enfermedad. Y por el lado de los radiofármacos PET, tenemos flúor, con el cual se marca FDG, que es flúor de oxiglucosa. También hay otra molécula que es bien importante, que es el flúor PSMA, que se utiliza para diagnóstico de cáncer de próstata. Otro de los radioisótopos que se utilizan para estudios PET es el galio 68. Eh, También hay un galio que es PSMA, que también se utiliza para diagnóstico de cáncer de próstata, pero se utilizaba un poco antes de que saliera el flúor, y el flúor PSMA fue ganando espacio, fue ganándole el espacio al galio por la vida media, que presenta una vida media mayor al galio, y esto permite mayor tiempo de uso. Ahora estoy hablando de mayor tiempo de uso, son horas. Y por otro lado tenemos los fármacos de tratamiento, el clásico yodo 131, que he utilizado para diagnóstico y tratamiento de cáncer de tiroides. Eh, lo que diferencia es decir, el tratamiento diagnóstico es la cantidad de fármaco al final que en realidad no se evalúa o no se considera por la masa del medicamento, sino por la actividad o radioactividad que esté presente. Eh, y otro radiofármaco utilizado para tratamiento es el lutecio 177, que más adelante vamos a ver unas diapositivas. Si se fijan, tanto lutecio, el PSMA, que el antígeno específico de membrana prostática puede ser marcado con lutecio o con flúor. Y esto da origen a un tipo a un concepto que se habla de teranósticos, que son moléculas como el PSMA, que dependiendo del isótopo al cual se asocie, van a ser de diagnóstico, como con flúor,
y al yo asociar esa molécula con lutecio, me va a permitir hacer el tratamiento de la misma afección. Denme un segundo, que no sé si es un problema de conexión, pero no puedo pasar la diapositiva. Ahí sí. Bueno, empecemos a ahondar un poco en los radiofármacos PET, que son las tomografías por emisión de positrones. ¿Qué es lo que es este nombre tan rimbombante? Los positrones, los isótopos que emiten positrones son isótopos radioactivos que emiten partículas beta positivas. Las partículas beta positivas es la antimateria del electrón. Entonces, en este esquema se puede observar que si yo tengo un átomo con un número atómico y un número másico específico, en el ciclotrón yo lo bombardeo con protones o átomos de hidrógeno y eso va a hacer que el núcleo del elemento expulse una partícula y que en este caso lo que hace es descomponer un protón y generar un positrón, que como les decía es por decirlo así, un electrón, el electrón positivo, pero no un electrón como tal, sino que es una partícula que viene de descomposición del núcleo, que son temas como atómicos ya más específicos, que no tiene mucho sentido entrar en ese análisis en esta presentación, pero sí me interesa que se queden con que este tipo de elemento genera una partícula atómica que se llama positrón. Y como ya habíamos comentado, dentro de las aplicaciones médicas, estos isótopos se emplean en estudios metabólicos y de blanco fisiológico para evaluar condiciones específicas. Y aquí ya vamos entrando un poco más en el área chica. Eh, Dentro de los medicamentos que son estrella en la tomografía por emisión de positrones, está la fluordeoxiglucosa. Yo creo que debe ser el 90% de producción del país de radiofármacos PET. ¿Y cuál es la gracia? Eh, es una molécula de glucosa a la cual yo reemplazo un grupo hidroxilo en una posición específica por un átomo de flúor 18. Los que están cursando farmacoquímica o cuando les toque cursarlo, van a ver un concepto que se llama bioisósteros, que en realidad por tamaño o radio del ion hidroxilo, este es muy parecido al tamaño de flúor y eso es lo que permite poder hacer este cambio de un átomo por otro. Entonces, bueno, acá en esta representación de estructura orgánica, lo que yo veo es que por una sustitución nucleofílica, el flúor entra en esta posición específica y hace una inversión de la manosa por el tipo de síntesis y la convierte en glucosa y de ahí el nombre de 2-fluor-deoxiglucosa. Ahora, como es una glucosa marcada con un isótopo, el tomógrafo que detecta las señales eh, va a detectar la concentración de este fármaco en el organismo. Pero ¿cómo migra la glucosa? Al ser una molécula genérica, por decirlo así, de uso masivo por todos los tejidos del cuerpo, eh, tiene la capacidad o la cualidad de que las células que tienen mayor metabolismo, como las células cancerígenas, por ejemplo, van a consumir mayor cantidad de este tipo, de este fármaco.
y eso es lo que va a hacer que se concentre dentro de los tejidos con mayor, metabolismo, permitiendo detectar ciertas patologías basado en este principio. Ahora, acá un poco, aparte de la representación química, podemos ver un equipo, un FastLab, que es un sintetizador. Como ustedes se imaginarán, trabajar con radiación es una operación peligrosa, entonces todos los procesos, o la mayoría de los procesos, se realizan dentro de equipos automatizados. Entonces acá pueden ver un sintetizador que es un equipo que produce General Electric, que es el FastLab 2, y si se fijan, en el interior hay una especie de cassette con jeringas y viales. Y ese cassette tiene una representación acá abajo que es la etapa de cómo se sintetiza el fármaco en sí. No vamos a entrar en detalle de cuáles son los pasos punto a punto, pero básicamente este cassette divide etapas del proceso en donde por columnas cromatográficas yo soy capaz de retener el flúor en un inicio, eluirlo con un solvente apropiado que me permita hacer la extracción del fluido que viene del ciclotrón y después eh, sintetizarlo con el precursor, ya sea en este caso manosa, para después ser invertido a FDG, a fluorglucosa, o sintetizado con PSMA o con otro ligando. Entonces, dentro de fármacos o los más utilizados en Chile, marcados con flúor 18, está el FDG, que es la fluorodeoxiglucosa, que es para diagnóstico, estadificación y evaluación de recurrencia en patologías oncológicas, tales como cáncer de pulmón, cáncer mamario, esofágico, colónico, tiroides, de cabeza, cuello, melanoma y linfoma. Y por otro lado tenemos la estructura del Fluor PSMA 1007, que es utilizado para la detección de lesiones positivas al antígeno prostático específico de membrana, de ahí su nombre de PSMA, mediante la tomografía PET. Otro de los radiofármacos que se utilizan en Chile es, bueno, de los isótopos para marcar radiofármacos, el galio 68. Entonces acá tenemos dos moléculas, una que es el galio dotatate, que es utilizada para la detección de células tumorales, neuroendocrina, eh, y la otra es el galio PSMA, que como les comenté anteriormente, el ligando PSMA es específico para cáncer de próstata o lesiones de próstata, entonces se utiliza en la detección de esta patología. Y como les comentaba, otro concepto que sería importante conocer en radiofármacos es el concepto de teranóstico. Esto quiere decir que son moléculas que, dependiendo del radioisótopo, pueden ser utilizados para diagnóstico o tratamiento. El más clásico es el PSMA, el dotatate también es un teranóstico, pero para tratamiento de otras afecciones. Entonces, yo voy a tener la misma molécula, pero va a depender de con qué isótopo yo lo marque, es si me va a servir para diagnóstico. En el caso de este PSMA que está marcado con un galio 68, o en este caso el PSMA que está marcado con un flúor 18, y estas dos moléculas, al ser PSMA, pero estar marcadas con esos isótopos que tienen energía, un tipo de energía baja, me permiten hacer diagnóstico de la patología. Pero si esa misma molécula, en vez de marcarla con estos isótopos, la marco con lutecio 177, me va a permitir hacer el tratamiento de la patología, ya que el lutecio tiene un nivel de energía mayor, que aparte o sea, que aparte de que llegue al sitio de la patología, al tener más energía que el isótopo de fluoro galio, me va a permitir destruir esos tejidos.
como les comentaba, las dos moléculas más utilizadas en Chile, marcadas con lutecio, el lutecio dotatate y lutecio PSMA, que ambas son para tratamiento. El lutecio dotatate es para tratamiento de tumores neuroendocrinos y gastroenteropancreático. El otro tipo de radiofármaco de diagnósticos son los radiofármacos SPECT, que son utilizados en tomografías computarizadas por emisión de fotón único, que aquí el principio es básicamente el mismo que hemos estado revisando para los fármacos PET, pero lo que cambia es el tipo de radiación que produce el isótopo, que en este caso es una emisión de fotones. Y en Chile se utilizan bastante para diagnóstico, no para tratamiento. El isótopo más utilizado es el tecnesio 99 metaestable, que se obtiene a partir de molibdeno, y la técnica de diagnóstico también se conoce como centellografía. Dentro de los fármacos que se utilizan en el diagnóstico por SPECT y son todos marcados con tecnesio 99 metaestable, está el MAA, que es macroagregado de albúmina, que son para afecciones pulmonares. Algunos otros ejemplos son los nanocoloides de ceroalbúmina humana para afecciones linfáticas. Para afecciones neurológicas tenemos el SD, que en realidad muchos fármacos tienen nomenclaturas porque tienen nombres bastante largos o se utilizan los nombres YUPAC, entonces eh, por un tema funcional se les llama con alguna abreviación. Bueno, les comentaba que el fármaco o sea, el isótopo más utilizado para marcar radiofármacos SPECT es el tecnesio 99 metaestable. Y es interesante revisar cómo se obtiene o cómo se trabaja, porque este es un isótopo que se obtiene de reactores nucleares. También se puede obtener en ciclotrones, pero el rendimiento es bajo y la complejidad de operación es muy alta versus económicamente la obtención por reactores nucleares. Ahora se habla como les decía, el, el isótopo tecnesio no es lo que se obtiene del generador del reactor, sino que lo que se obtiene del reactor es molibdeno. Y el molibdeno 99 decae en el tiempo y eso es lo que decae en tecnesio 99. Entonces, para poder hacerlo utilizable, existen estos generadores que son una estructura plomada que contiene una columna cromatográfica en donde yo tengo fijado el molibdeno y el molibdeno perdón, el molibdeno va decayendo a tecnesio y yo periódicamente puedo hacer elusiones de esta columna con un solvente que generalmente es suero fisiológico y ese solvente lo que extrae es el tecnesio del generador. Y con ese tecnesio yo puedo marcar en la medicina nuclear eh, los kits fríos y esto me permite hacer el radiofármaco para inyectar al paciente y poder hacer el diagnóstico. Algunos ejemplos de radiofármacos con tecnesios son el DMCA y el MDP. Si se fijan, están todos coordinados con un átomo de tecnesio. Eh, y ya ahora que tienen una pequeña visión de lo que son los radiofármacos, me gustaría entrar en el ámbito de la legislación chilena en cuanto a radiofármacos, porque al final
dentro de todo como farmacéutico, es el tema más importante de la legislación por el manejo sanitario que tenemos y la representación legal frente a las autoridades de lo que puede ocurrir en un laboratorio de radiofármaco o de cualquier medicamento. Entonces, para entrar en contexto, eh, los radiofármacos deben cumplir con la regulación radiológica que la ejerce la Comisión Chilena de Energía Nuclear. Ellos son los que regulan todo el ámbito radiológico en Chile, pero por otro lado también tienen que cumplir con las normativas farmacéuticas sanitarias. Al igual que el resto de los medicamentos en Chile, son todos regidos por el Decreto Supremo 3, el cual establece las directrices sanitarias de los medicamentos. Eh, por su naturaleza, la fabricación de radiofármacos es diferente a la industria farmacéutica tradicional, por lo que varios requerimientos y exigencias deben ser adaptadas mediante normativas específicas. Y es ahí donde uno, como farmacéutico, tiene que estar atento, sobre todo considerando que en la carrera no hay mucha formación de este tipo de medicamentos. Uno incluso saliendo de la universidad, o yo ya llevaba 7 años cuando ingresé en esta área, eh, entré sabiendo nada, entendiendo muy poco. Como se han podido dar cuenta, son varios conceptos bastante desconocidos a lo que uno puede ver en la universidad. Eh, y bueno, para seguir con el tema del contexto regulatorio y no irme por las ramas, los radiofármacos no tuvieron una normativa específica hasta recién el 2020. En ese año se emitió un anexo, que fue el anexo 6 de la norma técnica 127, que es la que establece las buenas prácticas de manufactura en Chile. Entonces, imagínense, recién hace 5 años, Chile se pronunció y dijo, ok, los radiofármacos tienen que cumplir con esta exigencia, a pesar de que están en Chile del año 70. A modo de resumen, como les comentaba, nos regula el Decreto Supremo número 30, que es el paraguas que engloba toda la exigencia farmacéutica, pero de un punto de vista general. Bajo el Decreto Supremo 30 se encuentran las normas técnicas de buenas prácticas de manufactura, eh, que son las que establecen las directrices de cómo se deben fabricar los medicamentos en resumidas cuentas, con el foco de evitar contaminaciones cruzadas entre ellos. Y dentro de las normas técnicas o de buenas prácticas está con la que les comentaba, la norma 127, que es la de buenas prácticas de manufactura, donde hay distintos anexos específicos que establece las exigencias sanitarias, ya sea en cuanto a validaciones, calificaciones, buenas prácticas de medicamentos estériles, buenas prácticas para materias primas, buenas prácticas de almacenamiento y distribución. Después tenemos otras normas técnicas como la 208, que es de transporte de medicamentos y refrigerado y congelado. Están la norma técnica 129, que es de estudio de estabilidad, la 139, que es de buenas prácticas de laboratorio. Y así tenemos las normas que van a dictar qué es lo que se exige desde el punto de vista sanitario. Eh, ya revisando un poco ese contexto normativo, ahora me gustaría poder mostrarle un poco de mi experiencia como farmacéutico, lo que he podido ver en el mundo de radiofármaco, y un poco las brechas que uno tiene como profesional al iniciar en este rubro. Eh, Dentro de los radiofármacos que ya revisamos, otra clasificación que podríamos revisar, que tiene un poco más que ver como con la forma farmacéutica del medicamento, eh,
Una de esas formas son los radiofármacos listos para su uso. Son aquellos radiofármacos que se producen en un laboratorio, en una industria, y son inyectados directamente al paciente por la medicina nuclear. Bueno, acá hay quizá, o sea, no lo incluí, pero quizá habría sido interesante también poder revisarlo. Eh, Nosotros como farmacéuticos en estos momentos participamos solo en el ámbito de la fabricación de radiofármacos y solo, sí, de la fabricación de radiofármacos. Pero hay otra patita de este tema que es la administración, que la administración la hacen los tecnólogos médicos en la medicina nuclear y después está el relevo a los médicos nucleares que son los que interpretan las imágenes de tomografía. Entonces, una de las formas de fabricación de radiofármacos son aquellos listos para su uso, que es lo que se hace en un laboratorio con un ciclotrón. El ciclotrón produce el isótopo, en este caso flúor. eh, yo lo sintetizo con un precursor y obtengo el radiofármaco sintetizado, que es el que llega a los pacientes a través de la medicina nuclear. Aquí los pacientes son inyectados y eh, puestos en los tomógrafos, que son los equipos que es como una especie de escáner que tiene la capacidad de detectar la radiación que emite el fármaco y poder hacer un modelamiento de la distribución de este medicamento en los órganos, con lo cual se pueden ir diagnosticando las distintas enfermedades que hemos estado repasando con los distintos fármacos. Eh, Otro tipo de radiofármaco que están dentro del mismo alero, pero no es un fármaco en sí, sino que es como una parte del fármaco, son los generadores de radioisótopos. Como les comentaba anteriormente, este tipo se habla de generadores porque eh, yo a través de ilusiones de estos sistemas obtengo un isótopo para poder marcar una molécula, ya sea para diagnóstico o tratamiento, pero en sí sería como una forma farmacéutica de reconstitución. Es como el símil a un jarabe, eh, no sé si le ha tocado preparar alguna vez alguna moxicilina que viene en jarabe, que si uno lo compra viene generalmente dos envases, uno donde viene una solución, donde se diluye el polvo que trae el medicamento, que esto básicamente es por estabilidad del medicamento en el caso de ese tipo de jarabe. Acá con los generadores pasa algo similar en el sentido de que yo con el generador obtengo el isótopo y por otro lado tengo el precursor o ligando, que estos generadores generalmente se utilizan con eh, otro tipo de radiofármaco que se llaman kit frío, que el kit frío en resumidas cuentas es el ligando o la otra parte del radiofármaco que viene listo para ser sintetizado. Igual el concepto es difícil poder transmitirlo en una presentación, son como temas que son mucho más visuales en la práctica, porque al final todos los radiofármacos se obtienen de la misma manera. Yo marco un compuesto químico, que generalmente se habla de ligando, con un isótopo radioactivo. Eso es, como les comentaba anteriormente, lo más simple para describir un radiofármaco, pero de ahí, por ejemplo, el uso de generadores de radioisótopos eh, se da en las medicinas nucleares porque los mismos tecnólogos eh, son los que marcan o forman el fármaco en la medicina nuclear a partir de la elusión del generador más los compuestos que vienen en el kit frío.
También tenemos radiofármacos que se administran como, como solo el radioisótopo. El más clásico de esto, o el más utilizado por lo menos en Chile, es el yodo 131, que es simplemente el isótopo. No está marcado o no está adherido a ningún compuesto químico, perdón, a ningún compuesto exacto, es solo el elemento yodo que se le administra al paciente y se utiliza para diagnóstico y tratamiento de afecciones de tiroides. Desde el punto de vista de seguridad, es uno de los radiofármacos más complicados porque el yodo, como ustedes saben, sublima, se volatiliza, entonces trabajar con un producto radioactivo que tiene una vida media bastante larga, estoy hablando más de una semana, eh, y que es volátil, bastante el riesgo de inhalación y de contaminación con este tipo de material. Y por otro lado, o el otro tipo de radiofármaco, el kit frío, que como les comentaba, básicamente es el compuesto químico que se va a hacer reaccionar con el isótopo para obtener la molécula a utilizar. Ejemplos de kit frío están el MIB-I, el DMCA, el DTPA, el dotatate, el PSMA, eh, que son marcados con tecnesio 99. Y dentro de las consideraciones farmacéuticas de los radiofármacos, son bastante distintos a lo que uno puede revisar en la universidad en cuanto a forma farmacéutica, a, a composición, porque la producción de un medicamento, de un fármaco de forma tradicional, consiste en hacer una formulación que va a tener distintos componentes que van a agregar o van a dar ciertas características físicas a la molécula que yo quiero administrar, ya sea a través de un comprimido, de un jarabe, eh, y todas las formas farmacéuticas que pueden realizar en tecnología farmacéutica. Pero acá pasa que los radiofármacos, la producción de radiofármacos, no es la formulación de, de una forma farmacéutica, sino que es un proceso de síntesis química, como les comentaba anteriormente, en donde yo pego, por decirlo someramente, un isótopo a un compuesto y eso va a tener ciertas condiciones que van a llegar a ciertos targets en el organismo. Eh, También hay que considerar que son productos que duran muy poco tiempo, a diferencia de un medicamento común que por estudios de estabilidad pueden durar 2, 3 años. Los radiofármacos tienen un periodo de uso menor a un día. Por ejemplo, la vida media del flúor 18 son 110 minutos. Eso quiere decir que cada 110 minutos mi isótopo va a emitir radiación y si yo empecé teniendo 10 milicurie, que el milicurie es una medición de cantidad de radioactividad, que también son unidades que uno no acostumbra a ver en la formación que tiene. Después de 110 minutos voy a obtener, si empiezo con 10 milicurí, a los 110 minutos voy a obtener 5 milicurí y así sucesivamente, va a ir decayendo. Entonces, son esas salvedades que tienen este tipo de productos que uno no acostumbra a ver en la farmacia, en la farmacéutica tradicional. Adicionalmente, por ser material radioactivo, supone un peligro adicional para quien los manipula y por eso también se están sometidos al control por la Comisión Chilena de Energía Nuclear. La mayoría de los radiofármacos son administrados por vía inyectable, que como ustedes sabrán es de las vías más eh, peligrosas, por decirlo así, o con mayor riesgo de daño al paciente si no se tiene
no se tienen las precauciones necesarias porque esto va directo al torrente sanguíneo. Y lo otro que es complejo desde el punto de vista farmacéutico, en la farmacéutica tradicional uno se puede encontrar con lotes productivos de kilos y toneladas, o de miles de comprimidos, o de unidades en general, pero la producción de radiofármaco es de muy bajo volumen. Son lotes aproximadamente, un lote son 100 ml, y no sé, dos lotes de 100 ml es posible abastecer a toda la necesidad de, por ejemplo, flúor de oxiglucosa que tiene el país. Deben ir ya en unos 30 más o menos tomógrafos a lo largo de Chile. Esta imagen que está acá también, que bueno, no hemos revisado mucho o no vamos a revisar mucho de los equipos que se utilizan como tal. Este es un ciclotrón, de la marca del proveedor IVA. Dentro de este equipo es donde se produce el isótopo que se va a utilizar para la marcación de radiofármacos. Como les decía, principalmente se utilizan para la producción de flúor 18. Como les comentaba, dentro de las consideraciones que hay que tener, el proceso de fabricación corresponde a una síntesis química. Sin embargo, legislativamente, no aplican las regulaciones de los API para los radiofármacos. Las normativas son explícitas en que son distintos. Los procesos de producción, al ser una síntesis, involucran etapas de purificación por columnas cromatográficas, y son procesos complejos para los farmacéuticos, por la falta de formación académica. A veces uno de los principales desafíos como profesionales, creo yo, y también aprovechando que está este espacio de la Asociación de Estudiantes, de que es necesario por lo menos tener un poco más de formación académica con radiofármaco, simplemente para el hecho de poder llegar a un laboratorio y poder entender lo que está sucediendo. Que, como les digo, yo cuando ingresé al área tenía 7 años de experiencia. Me había tocado ser jefatura de control de calidad, de aseguramiento. Trabajé como supervisor en validaciones, pero este mundo era totalmente ajeno a la formación que uno tenía. Esta imagen es de uno de los laboratorios de Chile. Eh, en realidad es bastante extraño, para el que no está acostumbrado o no ha visto radiofármacos. Estas estructuras que ven acá, son puertas plomadas, son paredes que tienen un espesor de aproximado de 10-15 milímetros, perdón, 15 centímetros de plomo, que es lo que contienen, la radiación y lo que les da la seguridad a los operadores que están acá afuera. Este es un laboratorio con una clasificación de área especial. Como les comentaba, son productos inyectables, entonces tienen una formación toda una formación de área de núcleo limpio, en donde yo trato de mantener las zonas lo más asépticas posible en cuanto al tamaño, a la cantidad de partículas, ya sea viable y no viable. Que eso también se ve en general en la producción de fármacos inyectables tradicionales. Eh, Y como les decía, adicionalmente tenemos todas estas estructuras que son las que protegen al operador, del material que se está utilizando, y a través de estos vidrios que se llaman vidrios, que se habla de vidrios plomados, que no es que tengan plomo, pero tienen sustancias que son capaces de frenar la radiación, permiten que uno como operador pueda ir visando lo que está ocurriendo dentro del área de producción, que son, estas especies de cajas que son llamadas celdas productivas. Y como pueden observar, en general el operador no interviene, no hay manipulación,
eh, en los procesos, es todo automatizado, principalmente se manejan con computadores, eh, y mediante estos uno puede ir visando lo que va ocurriendo en el proceso mediante, no sé, cambios de presión, movimientos de radioactividad en los distintos sensores de los instrumentos que se están utilizando para la producción. Como les comentaba, también tienen tiempos de uso muy acotados. La caducidad de los radiofármacos depende de, por decirlo así, de dos factores. Uno es la vida media del isótopo. Como les decía, el flúor, por ejemplo, tiene 110 minutos, el galio 68, son 68 minutos. Entonces, es muy poco tiempo para poder utilizarlo al final. Y por lo mismo, este tipo de industria tiene procesos que son que aparte de ser, que a la vez de ser complejos, están bastante automatizados, eh, y deben ser bastante eficientes. Pensar, por ejemplo, en un control de calidad que en la industria tradicional demora 2 días, es imposible para un radiofármaco. El control de calidad de los radiofármacos generalmente dura 20-30 minutos, y 30 minutos mucho, porque es tiempo en donde estoy perdiendo actividad que me hace ir perdiendo producto. Y eso obviamente también pone en riesgo los exámenes de los pacientes. Si yo produzco hoy día y tengo un retraso en un proceso o en una liberación de un producto al que perjudico al paciente que no va a poder recibir su examen o su tratamiento. Dentro de esta complejidad de los tiempos de uso agotados que tienen los radiofármacos, y si lo mezclamos con las características de que la forma farmacéutica es un inyectable, uno de los temas más críticos en la industria, a mi parecer, o de lo que me ha tocado ver, es que los productos son liberados, pero sin los controles microbiológicos. Es por esto que este tipo de medicamentos tienen que tener un desarrollo muy alto del aseguramiento de la calidad, porque imagínense que estoy administrando un producto a un paciente que primero es por una vía súper riesgosa como es la vía venosa, eh, y segundo, lo estoy haciendo sin tener la seguridad que ese producto no tiene microorganismos. ¿Por qué? Porque un estudio de esterilidad, para los que le ha tocado, no sé, hacer práctica en industria, demora aproximadamente 15 días con los métodos tradicionales, y si yo considero métodos como más avanzados, de técnicas moleculares, puedo obtener resultados en 2 días quizás. Pero aún así, estos tiempos no son coherentes con los tiempos de estabilidad de los radiofármacos. Entonces, ahí como farmacéutico hay una labor súper importante eh, del desarrollo del aseguramiento de calidad. Yo sé que hubieron unas charlas los días anteriores, y claro, es un tema principal en donde el único responsable es o sea, no es el único responsable del aseguramiento de calidad, pero sí es el profesional como especializado en el aseguramiento de calidad de medicamentos, porque si bien los radiofármacos son complejos y necesitan un conjunto de profesionales con distintas formaciones, eh, el principal aporte del farmacéutico, desde mi punto de vista, de lo que me ha tocado ver en esta área, es promover el aseguramiento de calidad y poder transmitir los temas sanitarios al resto de los equipos
al resto del equipo que trabaja en radiofarmacia. Siguiendo con las características como específicas de los radiofármacos, también tenemos, como les comentaba, el peligro adicional que implica al manipulador por el hecho de trabajar con material radioactivo, y por lo tanto se necesita conocimiento especializado y entrenamiento en áreas más que todo física y de química, por decirlo así, atómica, en el sentido de mayor conocimiento de radiación, de cómo se comporta, cómo se evalúa, que son temas que como farmacéuticos estamos muy al debe. De hecho, en Chile, para poder trabajar con material radioactivo, la Comisión Chilena de Energía Nuclear exige dar unos cursos especiales para poder manipular material radioactivo, y esos cursos te permiten obtener la licencia de manejo de material radioactivo. No cualquier persona puede manejar material radioactivo si no tiene aprobados esos cursos. Cae en infringir la ley al final. Y otra cosa que es compleja de entender es que las lógicas farmacéuticas se encuentran en contraposición con las radiológicas. Son temas que es difícil plasmarlo en una diapositiva porque requieren como mucho conocimiento previo. ¿A qué me refiero con esto de que la lógica farmacéutica se contrapone a la radiológica? Por ejemplo, en el diseño de salas limpias, como les mostraba anteriormente, el personal se encuentra con una vestimenta especial y se toman resguardos para evitar la contaminación del producto, con el fin último de proteger al paciente y que el producto que reciba no esté contaminado, por supuesto. Entonces, eso significa que yo diseño un laboratorio con ciertos diferenciales de presión o cascadas de movimientos de aire que me van a permitir en una industria farmacéutica tradicional que todo el aire, o todo el material que se produce o que se mueve en un laboratorio de producción va desde el área más limpia, que es donde está el producto expuesto, hacia el exterior. Entonces yo siempre, entre comillas, estoy empujando material desde la parte donde está el material más limpio, donde está el producto expuesto, hacia afuera. Pero radiológicamente eso va al revés, porque desde el punto de vista de seguridad radiológica yo lo que pretendo es contener el material radioactivo en caso de que haya fuga bueno, ni siquiera fuga accidental, sino que trato de evitar que el material salga de la zona donde lo tengo contenido. Entonces, ahí se dan esta dicotomía y es necesario tomar condiciones adicionales de esclusas especiales que me generen sumideros o especies de diseños de burbuja en los diferenciales de presión, cosa que por un lado proteja el material que va a llegar al paciente, pero por otro lado también sea capaz de contener el material radioactivo para evitar contaminación al ambiente o al personal que no está expuesto. Como les comentaba, la vía de administración es inyectable, que es una de las vías más riesgosas, que requiere estrictos controles microbiológicos, pero a su vez no se contemplan los tiempos de uso de esto. Entonces, eh, yo diría que es el único medicamento que puede ser liberado sin tener resultados microbiológico, siendo que la vía de administración o la forma farmacéutica en general lo exige estrictamente en la normativa. No estoy diciendo que los radiofármacos se salten la normativa, sino que tienen este bemol especial de
que a pesar de que son productos que pueden presentar un mayor riesgo microbiológico, son administrados a los pacientes sin tener los resultados de los análisis de ese punto. Y como les decía, requieren un gran desarrollo e implementación de una estructura de aseguramiento de calidad que a pesar de tener estas salvedades de controles que generan mayor riesgo, pueda tener la seguridad de que todos mis procesos están bien controlados para evitar que dañar al paciente al fin. Como les comentaba, el manejo de estos productos es de muy bajo volumen. Hablamos de lotes, no sé, yo los lotes más grandes que me han tocado ver son de 100 ml. Eh, entonces se hace complejo el manejo de muestra, el de contramuestra, el de análisis. Pues, yo hablo de que en control de calidad, por ejemplo, eh, se manejan muestras que son de 200, 300 microlitros. Yo con 0,3 ml tengo que ser capaz de poder hacer el control completo de un medicamento y en unos 20 minutos. Entonces tiene sus complejidades adicionales eh, a la industria tradicional, que a la vez de hacerlo, aparte de hacerlo más complejo, por otro punto lo hace bastante apasionante en realidad. Yo, como les digo, llevo 8 años en el rubro y no pretendo salirme. Creo que hay harto por hacer y harto por ir aprendiendo también como farmacéutico en esta área. Entonces, para ir un poco resumiendo o ya finalizando la presentación, porque podría estar mucho rato más hablándoles del tema. Como farmacéutico, el rol del farmacéutico y desafíos que tenemos es que la producción de radiofármacos es un proceso altamente especializado que requiere un equipo multidisciplinario. Y era un poco, esto viene un poco a cerrar el inicio de la presentación, donde, de hecho, el mismo título, que era bastante redundante hablar de una visión farmacéutica, de un radiofármaco, pero como si como farmacéutico somos los líderes en fármaco dentro de los profesionales, pero en radiofármaco no es así. Son temas bastante complejos que requieren equipos multidisciplinarios con conocimiento que tienen límites muy definidos. Por ejemplo, me ha tocado trabajar con personas que son especialistas en las áreas físicas o de química atómica, que pueden ser oficiales de protección radiológica, que es un cargo legal que establece la Comisión Chilena de Energía Nuclear, para el cual hay que también sacar unos permisos especiales para poder ser oficial de protección radiológica de instalaciones con material donde trabajo con material radioactivo, y que ellos tienen un conocimiento muy vasto en física, como les decía, y en química atómica, pero de la química molecular en adelante o temas sanitarios tienen un total desconocimiento. Entonces, eh, son equipos muy multidisciplinarios con fronteras muy delimitadas de los conocimientos. Entonces, eso implica que hay que trabajar aún de forma aún más estrecha con los distintos actores. También tenemos químicos que son especialistas en síntesis química. Los ingenieros químicos tienen bastante formación. Me ha tocado trabajar con profesionales de esas carreras que son muy buenos en el quehacer, los licenciados en química también tienen mucho más conocimiento que uno en síntesis química. No quiere decir que uno no se puede ir especializando, pero, pero es complejo. También se trabajan con mucho ingenieros electrónicos, como pudieron ver, se trabajan con equipos que son bastante automatizados, entonces hay mucho de electrónica que uno desconoce y que obviamente necesita el apoyo de un profesional específico. Y el rol
o el rol que uno debe tomar dentro del equipo es principalmente el rol sanitario, que, que viene un poco a hacer raya para la suma de todo el resto de procesos que se dan dentro de una industria de radiofármaco, por lo que es necesario, y aquí viene el desafío como farmacéutico, eh, de ir teniendo conocimiento de las distintas aristas, como les comentaba, ya sea de física, de química, eh, para poder hacer una aplicación real y funcional de las necesidades sanitarias que tienen los pacientes. Y en mi experiencia dentro de estos 8 años, la radiofarmacia es una disciplina fascinante, está lejos de ser una rama dentro de la carrera de química y farmacia por la complejidad. Como les decía, no somos una carrera que lidera este ámbito. Es un área que es necesario que uno vaya formándose mucho más. De hecho, en Chile no hay muchas instancias de formación. Yo he hecho un par de cursos especializados, pero han sido en el extranjero. Uruguay principalmente tiene bastante formación en eso. Y a pesar de que los radiofármacos existen desde hace más de medio siglo, su integración plena en el ámbito sanitario aún presenta bastante desafíos importantes. Es, es súper importante poder entender los procesos para poder hacer los controles sanitarios, más allá de un tema legislativo, de un tema de que como farmacéuticos somos garantes de la calidad de lo que se les administra a los pacientes, tanto en industria tradicional, y los radiofármacos no pueden estar exentos de eso. Entonces, ahí es uno de los principales desafíos, poder ir integrando los equipos multidisciplinarios y que el resto de las profesiones vaya tomando conciencia de los riesgos sanitarios que pueden implicar el no tener ciertos controles de estos medicamentos al final. Y como profesionales tenemos una deuda pendiente en cuanto a nuestra participación activa en el área, tanto en investigación como en aplicaciones clínicas. O sea, en Chile, la farmacovigilancia de radiofármaco está muy, muy al debe del punto de vista farmacéutico. No tengo conocimientos de farmacéuticos que se dediquen a esos ámbitos dentro de los radiofármacos. Son nichos que como carrera creo que aún no se han explorado. Y que quizá alguien que pueda estar interesado en la farmacovigilancia o en estudios clínicos o en aplicaciones más clínicas pueda de repente verse interesado en desarrollar esa área con los radiofármacos en Chile. Y es fundamental avanzar hacia una armonización entre el concepto de medicamento y el de radiofármaco en cuanto a a los ámbitos de buenas prácticas de manufactura, que es un poco lo que he tratado de transmitir en la presentación como tal. Y eso, eh, espero les haya servido la presentación con respecto a lo que me ha tocado como experiencia dentro de este rubro, y agradecer a la Asociación Nacional de Estudiantes de Química y Farmacia por darme el espacio eh, para, para contar un poco de qué se trata esto. Así que eso, muchas gracias. No sé si tienen preguntas. Igualmente nosotros desde parte de la Asociación Nacional agradecemos su participación. La verdad, este tipo de instancias, como usted dice, suman mucho para lo que son los futuros profesionales y las inquietudes que nos plantea desde su punto de vista, la verdad, son en base a la presentación completamente válidas y nosotros como futuros profesionales también tenemos que ver o buscar la forma de poder eh, reparar ese tipo de cositas que van surgiendo como en el camino. Claro, Sí, hay claro, que como darle. gremio es importante.
Mira, por el chat pusieron Cristóbal Cortés me pregunta que cómo llegué al área de radiofármaco de forma súper fortuita. Trabajé siempre en industria y de repente me llegó por colegas que trabajaban en la FAL, porque el primer laboratorio donde trabajé fue en Positron Pharma, que fue el primer ciclotrón privado. Ellos, esto estoy hablando del 2016, 17 por ahí, necesitaban un farmacéutico por la exigencia normativa. Era básicamente para cumplir con la norma que estaban pidiendo. Bueno, soy compañero de varias personas que trabajaban en la fundación y mediante ellos me llegó el comentario que necesitaban farmacéuticos, me presenté, di la entrevista y ahí comenzó todo. Cuando llegué no había nada desde el punto de vista regulatorio, eh, y ahí me tocó armar el sistema de calidad o los inicios del sistema de calidad de Positron Pharma. Y ahí empezó como mi historia con esto. De ahí después estuve, creo que casi 6 años en esa empresa y logramos sacar los permisos con un colega, Jorge, para poder para poder funcionar dentro de la normativa, porque como les digo, los laboratorios funcionaban, pero sin autorización, porque el instituto tampoco tenía claro qué autorizaciones o qué pedir o qué no pedir, porque volvemos a lo mismo, como farmacéutico el desconocimiento del área es súper grande. Claro, me imagino derechamente, sobre todo en aquella época. Em, Sí, así mismo. con respecto a quizá una cosa más directa con respecto a la fabricación o producción, ¿cuánto Ujú. es más o menos los costos que requiere el hecho de no solamente las máquinas, sino también los insumos como tal? ¿Es demasiado En, costoso el procedimiento si en es que se llega a cuanto a interrumpir? costo, lo principal es la instalación. Los costos de reactivos, por decirlo así, o de insumos son marginales. El, lo más complejo o lo más caro al final es la instalación. Tienes que pensar que, bueno, todos los laboratorios manejan un sistema de HVAC, pero por ejemplo, las celdas esas de las presentaciones donde se trabaja con los fármacos, son carísimas, no sé, cada celda vale $500,000. Entonces, y aparte de eso, el mantenimiento que necesitan. Entonces, los principales gastos es la instalación. Eso es lo más caro. El ciclotrón también, estamos hablando de millones de dólares, un ciclotrón, el mantenimiento. De hecho, hay muy pocas personas que manipulan ciclotrón. Yo creo que en Chile deben haber unas 5 o 7 personas, no deben ser más de 10. Entonces, son temas muy de nicho al final, pero los principales costos es el equipamiento, más allá de los insumos. Como de primera, en la primera patita, por decirlo así. Claro, claro, implementar De hecho, yo creo que eso es lo que costó la desaparición de CGM, que fue la otra empresa, que ellos empezaron mucho antes que llegara un ciclotrón privado a Chile. Antes comercializaban kit frío, fabricaban kit frío y trabajaban, qué sé yo, con galio, lutecio, pero ¿cuándo fue más o menos? 5, como el 2000 ellos lograron imponer un ciclotrón, eh, pero después por manejo administrativo no fueron capaces de soportar el gasto asociado a la pandemia y CGM dejó de existir como tal. Eh, Como te digo, bueno, las instalaciones de ellos eh, quedaron, quedaron ahí. Me imagino yo que la irá a tomar en algún momento alguna otra empresa, porque
en Chile la Comisión Chilena también produce flúor, pero el ciclotrón de ellos es bastante antiguo y las cantidades que producen son muy bajas. Entonces, pensar abastecer a todo Chile con un solo ciclotrón, Positrón lo está haciendo en estos momentos, pero yo creo que es cuestión de tiempo que empiecen a presentar problemas, porque no van a dar abasto. Claro. En, en ese caso, por ejemplo, llegase a haber algún tipo de interrupción a nivel nacional, eh, por ese motivo, ahí se Ujú. tendría que empezar a importar derechamente. ¿Quién daría como Es ese que tipo de... no puede importar por los Ah, por tiempos la de vía media. vida, la vida media es súper... o sea, lo que se importa, por ejemplo, es lutecio. El lutecio no se produce en Chile. Lutecio yo sé que se importaba de Israel principalmente, porque la vida media del lutecio, no recuerdo cuántos minutos son, pero duran, no sé, más de 2 días o, o 3 días. No sé, una importación, traer el producto demora 10 días y obviamente eso se considera el decaimiento también y eso se importa. Pero fármacos con flúor no puede importar o exportar porque también hay otros factores que interfieren, por ejemplo, el flúor PCMA, es un producto que es sensible a la radiación, entonces sufre radiólisis. Producto, por ejemplo, eh, no sé, pues, de flúor, yo he sabido que se pueden producir hasta 20 curie, que es como un tipo de medida de radiación que se utiliza. Y en PCM, flúor PCMA no se pueden producir más allá de 3 o 5 curies porque el mismo hecho de tener radiación dentro de la solución produce radicales libres que desestabilizan las moléculas, entonces ahí ya aparte del efecto de descomposición radioactivo que presenta el isótopo, hay una descomposición molecular porque la misma radiación produce radicales libres que descomponen, o afectan el enlace entre el isótopo y el ligando. Entonces, claro, al final si positrón falla, la Seychelles no va a dar abasto, o no da abasto y claro, habría desabastecimiento. De hecho, han habido desabastecimiento de generador y se han levantado alertas sanitarias que tampoco son tan masivas, eh, en las noticias, obviamente, pero sí ha pasado. Mm, chuta, ahí se Así que complica un no, poco. sí, son temas sanitarios importantes que de repente pasan desapercibidos para el común de la gente. Claro, chuta. Eh, bueno, eso más que nada por mi parte, creo que no hay más preguntas de parte de la audiencia, así que Dale, gracias a ustedes por la invitación. muchas gracias a usted también por su participación. Al principio en el video están, por si acaso, los datos de don Oscar en este caso para que puedan realizar alguna pregunta quizás por Sí, correo no si hay es que tienen problema. alguna duda. Pueden escribirme al mail, no hay problema con eso. Perfecto, así que muchas gracias don Oscar. Ok, gracias a ustedes, que estén bien. Igualmente, y para todos los asistentes, más tarde viene la última charla de lo que sería nuestro ciclo de charlas de Semana de Industria, alrededor de las 4 de la tarde. Se va a enviar el link en un momento más, así que ahí para que estén atentos en su correo. Muchas gracias a todos, nos vemos, Ok, nos vemos, cuídense, hasta luego. Chao, chao. chao, chao.